Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Listo, entonces yo quiero hablarles un poquito de Industria 4.0, algo muy puntual porque Gonzalo no me dejó hablar mucho, entonces lo que falta es culpa de él, listo. Quiero hablar de este tema porque yo creo que básicamente como país vamos a estar obligados a dar un salto tecnológico muy grande, dada la coyuntura en que estamos viviendo en este momento con el tema del COVID-19. Y me parece que es muy pertinente para las dos profesiones que estamos, digamos que tocando hoy, que es la parte de la electrónica y la parte de sistemas. Creo que es un mundo que fusiona muy bien ambas ingenierías. Listo. Pues si ustedes se han dado cuenta, yo creo que lo han vivido mucho con sus clases, pues hay un cambio significativo eh, en los consumos y en la forma de vivir en general que estamos abocados en este momento por el tema de la cuarentena, por el tema de pues, básicamente estar encerrados. Entonces nos tocó estudiar de forma virtual, el teletrabajo y pues nos tocó cambiar los hábitos de vida, ¿sí? Hay muchas cosas dejaron de ser importantes para nosotros, pero otras se vuelven de primera necesidad, ¿sí? Entonces, ahorita pues, les cuento yo personalmente, salir a la tienda me parece toda una aventura, toda una odisea. Si yo quiero ir a comprar algo de mercado, pues me preocupo un poco, porque yo ya no sé si voy a tener un problema de seguridad sanitaria, si me voy a contagiar de algo, o si me van a robar, por ejemplo, por el tema de la ciudad parece un desierto, no da sensación de confianza y pues con todo este tema del COVID-19 pues empieza uno a hacerse otro tipo de preguntas. Entonces hay hábitos que empiezan a cambiar. Entonces uno ya prefiere pedir un domicilio por una plataforma tecnológica porque es mucho más rápido, porque en principio uno piensa que es más seguro y hay una dependencia pues total de el computador, el dispositivo móvil, el televisor, hay una dependencia de las plataformas tecnológicas increíble y ese salto pues aparentemente ya lo habíamos dado, pero no, ¿sí? No era tan así porque ahorita casi el 100% de nuestro día se va de esta forma, o nuestra productividad diaria pues se ve abocado al consumo de servicios y plataformas completamente digitales, ¿sí? El cambio es tan grande que pues, nos vimos abocados a empezar a hablar de transformación digital de todos los sectores, ¿sí? Y como dicen por ahí muchos expertos, pues seremos dependientes de la tecnología por un largo tiempo. Yo no sé ustedes qué discusiones habrán hecho dentro de la Universidad Javeriana de Cali, pero nosotros dentro de Andes, pues tenemos una gran preocupación por lo que está viviendo Bogotá. Bogotá es una ciudad con muchísimos contagios en este momento de COVID-19 y pues a diario los números crecen y pues básicamente estamos pensando que el próximo semestre se nos fue virtual, ¿sí? Y quién sabe qué pase el año entrante. Probablemente el año entrante también se nos pueda ir virtual y eso pues va a tener un impacto significativo en todo lo que significa universidad, ¿sí? Eh, Quisiera traer este ejemplo acá, este ejemplo que está acá atrás, ¿sí? No sé si lo han visto, ahorita está muy de moda, todos los que son practicantes del ciclismo, ¿sí? Pues se reinventaron, se transformaron, le dieron un vuelco a este tema del ciclismo, ya no pueden salir a la calle tan fácilmente y con la confianza y la tranquilidad de antes a practicar, entonces lo que están haciendo es comprar un rodillo, pegarle un par de sensores y conectarse a una plataforma digital, ¿sí? Que les permite simular. Básicamente parece un videojuego, pero no lo es. Realmente están haciendo ejercicio, realmente están pedaleando y pues ha hecho que el ciclismo se vuelva social sin estar realmente un ciclista al lado del otro. Esto es bastante interesante, ¿sí? Entonces todos los sectores de alguna forma se vieron abocados a empezar un proceso de transformación digital, ¿sí? Es increíble que algo de lo que venimos hablando y discutiendo con tanto tiempo, ¿sí? Pero realmente no lo estábamos haciendo, no nos estábamos como industria, indiferente cuál sea en Colombia, no nos estábamos realmente transformando y llegó algo como un virus y nos obligó a pensar que definitivamente tenemos que revolucionar el mundo tecnológico y nuestras industrias, porque si no, no vamos a poder ser productivos, ¿sí?
Y pues, si los expertos están pensando en virtualidad, pues yo creo que el mundo digital definitivamente se va a quedar para rato con nosotros y nosotros como ingenieros de sistemas y como ingenieros de electrónicos debemos ser conscientes de eso para definitivamente eh, involucrarlo no solo a nuestras vidas, sino a la productividad de nuestra profesión, ¿sí? Entonces, no sé si han visto noticias, pero empresas como Twitter dijeron, oiga, el teletrabajo se queda para siempre, ¿sí? El que quiera hacer teletrabajo, desde que esté contratado en Twitter, indiferente si estamos en la era del COVID o no, ya es una política institucional y el que quiera trabajar de su casa lo va a hacer. Microsoft y Google van hasta final de año con teletrabajo, ¿listo? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Pues definitivamente a reinventar el sector, ¿sí? Pero cuando hablo del sector no es solo el sector tecnológico, sino reinventar toda la industria colombiana alrededor de la digitalización y la virtualidad. Entonces, definitivamente todos los modelos de negocio se tienen que redefinir, ¿sí? A eso lo vamos a llamar transformación digital. Y esa transformación digital, pues la tenemos que apoyar en un montón de capacidades tecnológicas que ya estamos conociendo, que ya estamos viviendo a diario, como lo son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la computación en la nube, que definitivamente hoy más que nunca la estamos viviendo, ¿sí? La Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, pues no tenemos estas plataformas de video y no nos interesa tenerlas, ¿sí? El costo de mantenerlas es altísimo y seguramente no lo haríamos tan bien o nos costaría mucho desarrollarlas al nivel de que lo ha logrado Zoom, Google Meet o alguna otras plataformas como Webex, por ejemplo. Entonces, pues hoy recurrimos más que nunca a la nube. Este servicio de Zoom es un servicio en la nube y nos está apoyando la posibilidad de conectarnos y dar esta charla virtual, ¿sí? Y definitivamente estamos en la era de los datos. Y en esa era de los datos, pues hay que aprovecharlos. Los datos nos tienen que dar valor al negocio. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tienen que buscar en las empresas colombianas en este momento? Pues crear un valor de negocio, puede ser un valor social, por ejemplo, y apoyados en esos conjuntos en esas capacidades, en esos conjuntos de tecnologías, pues crear nuevas formas de ingresos, reducir costos, garantizar eficiencia operacional, buscar el tema de sostenibilidad, que yo creo que si ustedes se han dado cuenta en las noticias, es lo que más les está costando a las empresas en este momento, cómo ser verdaderamente sostenibles, cómo garantizar que son eficientes, porque definitivamente el impacto comercial ha sido mucho y, y en este momento pues les está costando mantenerse a flote. ¿Listo? ¿Y para dónde vamos? Pues vamos para allá. Necesitamos en este momento que Bogotá, que Cali, que Medellín, que Manizales, que Cartagena, que todas nuestras ciudades del país definitivamente sean ciudades inteligentes, ¿sí? Sí, ciudades que son eficientes, que son amigables con el medio ambiente. Yo les puedo contar, ayer salió un momento y quedé súper triste. Ustedes vieron las noticias a lo largo de estas semanas de cómo el medio ambiente estaba sintiendo que nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, entonces ya no se veía tanto smog, los animales estaban nuevamente retomando espacios, pero yo ayer salí muy temprano en la mañana a comprar un par de víveres y lo primero que veo hacia el occidente de Bogotá es una nube de smog, ¿sí? Y apenas empezó la reapertura, ¿sí? Apenas estamos empezando algunos sectores a salir y miren que ya el medio ambiente lo está sintiendo, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo de semanas se va a perder muy rápido y no tiene sentido. Entonces, es momento de que nuestras ciudades nos ofrezcan servicios soportados en tecnologías para que sean ciudades eficientes, para que sean ciudades sostenibles y para que sean ciudades que definitivamente le den un bienestar social a nuestra sociedad. Entonces, necesitamos manejo de tráfico eficiente, necesitamos servicios de educación eficientes, manejos del tema de gestión ambiental, no sé qué más contarles. ¿Ves? Definitivamente es la era de los vehículos eléctricos, del consumo de agua eh, sostenible, porque pues, estamos acabando con el agua, por ejemplo. Y yo creo que pues eso lo vamos a lograr
si esa transformación la llevamos a nuestras empresas, ¿sí? Ustedes por allá han escuchado que estamos en la era de la cuarta revolución industrial. Es la cuarta eh, porque definitivamente estamos dando un salto grande, estamos dando un salto a integrar los sistemas físicos con sistemas cibernéticos, con sistemas electrónicos, con sistemas digitales, con sistemas soportados en datos. Si ustedes buscan esta definición, van a encontrar el concepto de fábrica inteligente. Pero yo no quiero que se lleven el concepto de industria 4.0 como una fábrica inteligente. Realmente no. La industria 4.0 es revolucionar todos los sectores productivos de un país, de una ciudad, ¿sí? Buscando eficiencia operacional, calidad, seguridad de los servicios y una producción completamente sostenible, soportado en datos. Y les quiero preguntar yo, ¿esos datos de dónde los podemos obtener? Alguien que me cuente por ahí. De sensores de la sociedad misma que Claro, producen. entonces producimos datos a diario de una forma increíble. ¿Cuántos sensores tienen ustedes en este momento en su bolsillo? Les pregunto yo. Ustedes tienen un montón de sensores que mueven para todas partes. Bueno, en este momento para todas partes es de la sala a la cocina y a la habitación, pero Y tienen un montón. con suerte tendrán bolsillo en este momento. Pero sí, igual, nadie suelta el teléfono, eso sí, no hay nada más ahí, no hay un apéndice más obvio en este momento y más utilizado que el teléfono, ¿cierto? El teléfono tiene muchos sensores, el micrófono es un sensor, la cámara es un sensor, tiene GPS, tiene un giroscopio, tiene un acelerómetro, tiene un montón de sensores que recolectan información de nosotros. Y no solo los sensores, sino que fuera de eso nosotros tenemos un montón de aplicaciones que van haciendo un tracking de todas las actividades que nosotros vamos realizando, ¿sí? Y muchas veces cuando instalamos una aplicación no leemos y no nos damos cuenta de todos los permisos que estamos permitiendo a un tercero que acceda sobre nuestros datos. Pero eso, digamos que esa es una discusión para otro momento. Entonces, la industria 4.0 es la industria de los datos, la industria donde yo me vuelvo eficiente, donde yo digitalizo mi empresa y la transformo soportándome en datos, ¿sí? Los datos van a hacer que yo sea más productivo, ¿sí? Entonces tengo que recoger datos. ¿De dónde? De aplicaciones, de las personas y de sensores. Entonces estamos en la era del Internet de las cosas, ¿cierto? El Internet de las cosas se convierte en uno de esos habilitadores para poder construir Industria 4.0, ¿sí? Luego, deberíamos generalizar un poquito más ese concepto y no solo pensar en el Internet de las cosas, sino en el concepto del Internet de todo. El Internet de todo es que todo está conectado a Internet, no solo las cosas. Nosotros como personas también estamos conectados a Internet, procesos de negocio están conectados a Internet y los datos están conectados a Internet. Entonces, de ahí de esos dos habilitadores grandes, pues empezamos esa transformación, ¿sí? Tenemos otros elementos, otras tecnologías que se vuelven claves, las comunicaciones máquina a máquina, las comunicaciones end-to-end, ¿sí? Entonces, pues ya no es necesario que nosotros participemos del proceso industrial directamente, las máquinas ya pueden interactuar entre sí. Hemos habilitado todas las plataformas tecnológicas, toda una infraestructura, unos protocolos de comunicaciones que permiten que las máquinas puedan tomar decisiones primero, las puedan compartir y entre ellas hacer una operación completamente independiente sin que nosotros tengamos que intervenir directamente en el proceso. ¿Sí? Hay una revolución, hay una transformación del sector de las comunicaciones, entonces ya estamos viviendo el Wi-Fi 6, ¿sí? Entonces estamos hablando de redes inalámbricas con velocidades para hogar y oficinas de el rango de los gigabits. Fácilmente podemos llegar a 7 gigabits por segundo. 7 gigabits por segundo en una conexión Wi-Fi. Pues realmente son velocidades supremamente altas. Y se nos viene la quinta generación de las comunicaciones móviles. ¿Y qué es lo interesante del 5G? Y espero que no nos pase como nos pasaba con la publicidad del 4G, que nos hablaban de bits por segundo nada más, ¿sí? Efectivamente, cada revolución
o cada generación de las tecnologías móviles, pues nos traen más bits por segundo, eso es indiscutible. Pero si nosotros vemos y nos concentramos en eso, estamos perdiendo un montón de las capacidades que nos ofrecen estas tecnologías, ¿sí? 5G no es solo más bits por segundo, 5G es el habilitador, es la red de comunicaciones pensada para la industria 4.0, pensada para el Internet de las cosas y es la red móvil pensada para las ciudades inteligentes. ¿Listo? Ese es el foco, así se diseñó esta red para poder conectar todo a Internet en cualquier momento de forma inalámbrica, o eso sí, ofreciendo conexiones de muy alta velocidad, eso estamos de acuerdo, no vamos a perder eso. Fácilmente vamos a hablar de que nuestro dispositivo móvil nos va a permitir conectarnos a 10 gigabits por segundo a Internet. En este momento con 4G quizás estemos con conexiones de 30 o 40 megas en nuestro móvil, a pesar de que el estándar nos permitía como unas 100 megas. Listo. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Me pueden levantar la mano sin ningún problema. Eh, pues no, pues la idea es que vayamos como con las preguntas al final, entonces, Ok, pues si listo. algo, en unos 5 minuticos te vamos a hacer las preguntas. Gracias, Jessy. Listo, igual ya casi acabamos. Estamos como habilitador de esta industria 4.0, pues definitivamente la inteligencia artificial, ¿sí? Necesitamos que nuestras máquinas y nuestras aplicaciones y nuestros servicios sean capaces de tomar decisiones inteligentes ¿con base a qué? Pues con base a esos datos que hemos recolectado. Y finalmente yo creo que un reto clave, no sé si sea un habilitador, yo no lo consideraría de pronto un habilitador, lo consideraría un elemento transversal que definitivamente tenemos que tener presentes es la ciberseguridad, ¿sí? No podemos tener industria completamente digitalizada, completamente robotizada, si no hay seguridad. Sería un riesgo altísimo para cualquier empresa y para cualquier ciudad en general, ¿sí? Entonces hay un montón de elementos, ¿sí? Que se vienen en esta industria, ¿sí? Robots autónomos, vehículos inteligentes, conceptos de realidad aumentada que van a ser aplicados a estas industrias 4.0 para poder construirlas, ¿sí? Y la nube definitivamente es un eje transversal acá. No podemos estar montando centros de datos en todas partes, es muy costoso y pues la computación en la nube nos facilita adquirir esas capacidades computacionales que son muy costosas para cualquier industria. Ok, listo. Y yo les quisiera terminar con algunos ejemplos que son como claves de lo que se viene, ¿sí? Yo no sé si Calia y Rappi, Gonzalo. Uf, mucho. Listo. Rapidísimo. Eh, Rappi ha estado probando en el país estos drones, ¿sí? Estos vehículos autónomos para repartir domicilios, pues en la era del COVID creo que es bastante prudente poder tener otro tipo de alternativas para repartir domicilios de forma segura. Y pues para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos expertos en robótica, expertos en comunicaciones, expertos en inteligencia artificial, expertos en desarrollo de software. Definitivamente necesario para poder construir esa robótica. Colombia es un país que no produce electrónica y eso es muy triste. Nosotros somos importadores de tecnología y en este momento nos hemos dado cuenta que es un problema importar tecnología. Nosotros también deberíamos empezar a producirla. ¿Listo? Estamos en la era de la impresión 3D, ¿sí? Pues esto es robótica aplicada también, esto es robótica aplicada y estamos construyendo productos con impresión 3D. Yo no sé si en la Javeriana ustedes de pronto investigan o trabajan con el tema, seguramente sí, pero ahorita todo el mundo tiene una impresora 3D en muchas partes y las está utilizando para producir materiales para solventar o apoyar de alguna forma a superar esta crisis. Entonces ahorita con impresión 3D estamos produciendo máscaras, ¿sí? A nivel nacional muchas empresas lo están haciendo. Entonces la impresión 3D es uno de esos elementos de industria 4.0 que definitivamente se vienen a soportar esta industria, ¿sí? Para facilitar la producción de nuevos componentes a muy bajo costo. ¿Listo?
Robótica y drones, drones aplicados a todos sectores, drones en el sector médico, robots en el sector médico, en el sector de domicilios, ¿sí? En el sector industrial, pues necesitamos gente que sepa de esto. Y lo que les decía, estamos en una era complicada. Hoy en día todo el mundo está en la carrera de producir el respirador artificial más barato, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estos dispositivos cuestan aproximadamente unos $50.000 y definitivamente el país se puso a la tarea de producir su propia electrónica y darse cuenta que lo podemos hacer definitivamente, ¿sí? Y competir con grandes. Miren, Ferrari en este momento no está vendiendo carros, entonces Ferrari dijo, listo, produzcamos respiradores, respiradores artificiales. ¿Será que Ferrari tiene toda la tecnología para hacerlo? Sí, pero nosotros también. Acá en Colombia, la Universidad de La Sabana y varias universidades en Medellín han producido sus propios respiradores artificiales a unos costos muy bajos, mientras que los comerciales estamos hablando de unos $50.000. Nosotros en estos que estamos produciendo en Colombia, como ingenieros electrónicos, mecánicos, de sistemas, estamos hablando de respiradores de $2.000, $3.000. Eso va a ser, pues eso definitivamente es una revolución completamente industrial para el país. Imagínense lo que podemos hacer exportando esto. Y estamos aprovechando tecnologías que son de fácil acceso, como un Raspberry Pi, por ejemplo. Listo. Y quisiera terminar con esta última, ¿sí? Yo soy fanático a LinkedIn, ¿sí? Yo no sé si ustedes utilicen esa red social. Esta red social es de negocios, empresas y de búsqueda de empleo. Son redes sociales Santiago, ¿qué pensadas hora para tienes el negocios, micrófono abierto? son redes sociales pensadas para negocios, de alguna forma, llamémoslo así. Y ellos año a año hacen un reporte de cómo está el sector laboral. Y este me gustó. Este reporte es de este año. Es el reporte de 2020 de los trabajos emergentes, es decir, los cargos laborales que están creciendo más rápidamente en la industria y que son más apetecidos, perfiles laborales supremamente apetecidos. Y ese reporte pues tiene una lista de los 15 trabajos más buscados o los 15 perfiles laborales más buscados. 11 de esos perfiles son de tecnología, ¿sí? 11 de esos perfiles. Y si ustedes los miran, 11 de esos perfiles, de esos 15, están pensados en la producción y en el desarrollo tecnológico que fácilmente se alinea con esta demanda que tenemos para el sector de la industria 4.0. Necesitamos expertos en inteligencia artificial. Este año, esos cargos han crecido, la demanda de esos perfiles ha crecido un 74%, es decir, se está buscando mucha gente que sepa de inteligencia artificial, pero también se está buscando mucha gente que sepa de robótica, ¿sí? Entonces necesitamos expertos en sistemas, expertos en electrónica para poder construir esta industria 4.0. ¿Listo? Pues eso es lo que les tenía que decir. Este es un tema que me apasiona y me encantaría hablar horas de él, sí, y entrar a detalles más técnicos, pero lo que les quiero ilustrar con esta presentación es que es nuestro momento como ingenieros de sistemas, es nuestro momento como ingenieros electrónicos para producir industria en el país, para hacer una revolución, no solo por el COVID, sino porque necesitamos ser un país mucho más productivo, que cree industria, que cree valor agregado y sobre todo pues que crea un bienestar social, por ejemplo, produciendo algo tan simple como empleo. Y están en manos de ustedes llevar la batuta y liderar este proceso de transformación, muchachos. Yo creo que ese es como el mensaje de lo que les quiero dejar hoy. Tienen una gran responsabilidad como ingenieros, tienen una gran oportunidad. Ustedes en este momento son lo más apetecido por la industria. Entonces aprovechen eso para formarse bien, para buscar un buen trabajo, pero sobre todo para transformar este país. Ustedes también pueden producir empresa. Estoy seguro que más de uno acá, de los 36 participantes, va a terminar montando una empresa y va a terminar montando, transformando el país en uno de estos sectores que hemos mencionado previamente. ¿Listo? Gonzalo, pues eso es todo. No sé si tienen los chicos preguntas. Bueno, Jesse, muchas gracias por su conocimiento, por su tiempo. Ese mensaje es muy bueno, muy bacano, porque pues
pues básicamente aquí todos son ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas y pues básicamente el mundo necesita ingenieros electrónicos y de sistemas. Y pues nos hablaste mucho de la era de los datos y de la conectividad y no hay nada que que tengamos más factor común hoy en día, las personas y la sociedad, que la conectividad y el manejo de datos y estar conectados. Entonces, pues, muy inclusive. Excelente. Pues bueno, chicos, entonces, pues, si tienen alguna pregunta por aquí, sí había escrito algo Brian Portilla cuando estaba hablando de los robots de Rappi y decía que era una muy buena idea, pero el problema es que estamos en Colombia y los drones los robarían, dice él. Sí, no, estamos de acuerdo que eso pasa, pero yo no sé si les puedo contar pues un pequeño ejemplo. En Cali hay empresas de patinetas eléctricas. Mm. Y acá en Bogotá pues, hay Ya varias las empresas. prohibieron, ¿no? Ya ¿Ah, sí? ¿Por qué? las ¿Por recogieron. qué? Sí, ¿Por lo de COVID? aquí en Bogotá todavía hay y yo creo que van a volver. En muchos países las habían prohibido, pero en este Por momento, seguridad, no por seguridad, pero por seguridad del quien lo lleva. sí, sí, sí. Yo sí me di cuenta Pero que había una demanda de los taxistas, pero pues es sí, que esto va más allá de la seguridad, me parece a mí. Pero bueno. En España también estaban prohibidas y hace unos días, si pueden buscar por ahí la nota, las volvieron a permitir porque definitivamente el transporte masivo no va a dar para que todas las personas se puedan mover de forma segura y la preocupación con los rebrotes de COVID pues, son bastante alarmantes. Entonces, pues se ve como un medio alternativo de transporte, entonces ellos lo están habilitando. Yo creo que puede que ese cambio lo veamos acá, pero lo curioso es, como referencia a lo que les quería traer, las patinetas se las robaban todos los días acá en Bogotá. Era impresionante. Y estas empresas se dieron a la tarea de mirar cómo ajustar, ¿sí? Y es muy chistoso ver el montón de videos y de fotos que hay acá en Bogotá sobre cómo recuperan esas patinetas eléctricas. Pues tienen tecnologías de rastreo, tienen tecnologías GPS y pues siempre las encuentran en la misma parte, ¿sí? Siempre las encuentran en la misma parte. Entonces, sí, definitivamente es Colombia, se los pueden robar, yo estoy seguro, pero tenemos una necesidad grande y también tenemos la responsabilidad de brindar los mecanismos tecnológicos pues, para que, uno, esto no pase, pero dos, también nos estamos educando, nos estamos formando y tenemos que llevar otro tipo de mensajes al país y empezar oiga, concienticemos, culturicemos y cambiemos esta vaina para que ese tipo de cultura colombiana, pues, deje de ser esa, diría yo. Jessy, Juan Ríos tiene una pregunta. Dice, a mí me interesa lo de los simuladores y los sensores en el ciclismo. Pero entonces, ¿qué énfasis, como en su línea de conocimiento, debería tomar para poder trabajar en ese campo? Pues, definitivamente, cuando uno habla de simuladores, pues, debe aprender a programar. Yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental, programar bien. Pero definitivamente, nosotros, pues yo no sé si él es de electrónica, pero nosotros en electrónica y vemos automatización, vemos sensórica y hay que llevar esos conocimientos aplicados. De pronto te recomendaría también algún curso donde uno vea elementos de mecánica, ¿sí? Para entender cómo funcionan este tipo de dispositivos, porque en los simuladores, pues yo programo, estamos de acuerdo, pero debo entender el fenómeno físico. Y si yo quiero algo como entender cómo funciona la mecánica de una bicicleta, pues me toca elementos de eso, entender componentes de mecánica, entonces, no sé, física, ¿sí? Ejemplo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, dale, Joan. Pues mi pregunta es que si usted cree que Colombia puede alcanzar en un futuro a países como Alemania en cuanto a producción de electrónica. No sé, yo diría que sí, pero definitivamente eso es un tema de política, ¿no? Y también tenemos que cambiar la concepción de país que solo consume, sino que también debemos poder volvernos en un país que produce. Yo creo que la industria del software ha mostrado que podemos producir tecnología, ¿sí? Entonces, hoy tenemos muchas empresas con un gran valor que están exportando muchos productos de software, inclusive no solo productos de tipo empresarial, sino que ya tenemos, por ejemplo, empresas que producen videojuegos y los están exportando.
Entonces yo creo que sí podemos producir tecnología muy interesante, sí podemos hacer una revolución bastante interesante, eh, pero eso lo tenemos que ir haciendo paso a paso. Yo creo que el paso número uno es consolidar la industria del software. La misma industria del software es la que está empezando a adquirir y a producir electrónica. Ejemplo, Rappi, que ya está involucrando sus drones. Entonces, yo creo que es un paso gradual. Si consolidamos una buena industria de software, esta misma industria es la que va a ir llevando y consolidando también la industria de la producción electrónica. Por ahora, pues no podemos producir partes tan baratas o componentes electrónicos como la China, estamos de acuerdo, pero sí podemos adquirir esos componentes y producir nuestros propios dispositivos. Ejemplo, el tema de los respiradores. Entonces, yo creo que es un proceso gradual, pero tenemos que ir consolidando la industria, ¿sí? Yo no digo que vaya a pasar rápido, pero sí estamos en un momento clave para impulsar esos desarrollos. Miren que las empresas que en este momento lo están haciendo bien, lo están toteando, son las empresas de base tecnológica. Entonces, yo creo que hay un mensaje muy interesante, ¿sí? Si la industria tecnológica es la que va bien en esta crisis, pues creo que el camino es por ahí, ¿sí? Y seguramente el gobierno se va a dar cuenta que es por ahí el camino y que poco a poco toca ir ajustando las políticas para poder impulsar mucho más estos sectores. Sí, y de pronto como para ir cerrando, pues también hay, y bueno, pues también que la gente se dé cuenta que estudiar esto es importante. También tenemos déficit de ingenieros para poder hacer esa revolución. Pero Brian Portilla dice, a largo plazo entrar en la era de la industria del 4.0 generaría más trabajo o por el contrario disminuiría al reemplazar al hombre por la robótica. Aunque obvio que es inevitable entrar en esa era, pero se debe desde ahora empezar a prevenir eso, ¿o no? ¿Usted qué opina en cuanto a eso? Ese es un miedo que tienen muchas personas, que entre más automatizada la industria, Y que más eso es cada automatizada. revolución, ¿no? Cada Sí, revolución tiene el mismo miedo. sí, es exacto, cada revolución tiene el mismo miedo. Entre más automaticemos, pues menos necesitamos a la gente. Y yo diría que es un miedo equivocado, ¿sí? Yo creo que el miedo debería ser yo cómo me preparo como persona y como profesional para ser válido en esa era. Yo creo que la pregunta es cómo me tengo que transformar yo. Es que no solo se tiene que transformar la industria, los profesionales se tienen que transformar. Entonces, esa industria que necesita expertos en inteligencia artificial, ¿sí? En este momento las máquinas no piensan por sí solas, ¿sí? Todo ese concepto de inteligencia artificial es súper interesante, es muy bonito, pero realmente la inteligencia la definió un ser humano. Entonces, las máquinas necesitan quién programe, quién genere esos algoritmos que se utilizan en inteligencia artificial. Las máquinas necesitan expertos en comunicaciones, necesitan expertos en sensórica. O sea, en esta revolución industrial necesitamos gente muy preparada, necesitamos gente que genere esa revolución. Entonces, yo creo que no es de tener miedo a que nos quedemos sin trabajo, sino la pregunta es cómo nos vamos a reinventar nosotros como profesionales año a año para, para mantenernos vigentes y poder aportar esta revolución tecnológica que se nos viene. Entonces yo creo que realmente no deberíamos tener miedo a quedarnos sin trabajo, sino realmente es cómo nos vamos a reenfocar para mantenernos vigentes siempre. Y de pronto para cerrar, Jesse, ya, pues yo tengo más como una inquietud. Ahorita nos está entrando ya las redes 5G, es algo muy interesante porque también cuando llegaron las 4G dieron un cambio interesante. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos empezando a hablar, a hacer pruebas y hasta empezando a usar la red 5G es cuando apenas está empezando a llegar a la gente de forma real el 4G. Y eso pasa siempre. Cuando el 4G estaba empezando a funcionar, pues apenas el 3G estaba permeando a las personas. O sea, cómo realmente al final se logra democratizar esos niveles de conectividad óptimos para que la gente los pueda usar. O sea, yo sé que es algo político, pero ¿hay algo que se pueda hacer? Me encantan las preguntas suyas porque siempre me corchan, ¿no? Que siempre me hacen las preguntas a matar, Chalo. Ok. No, pues yo diría que es un reto complejo, pero no sé, pues en mi opinión personal, si algo ha pasado en los últimos gobiernos interesantes fue la aparición del Ministerio de Tecnologías de la Información. Y yo creo que en general hemos tenido buenos ministros y desde que ese ministerio apareció,
pues se ha visto una evolución tecnológica del país. Yo creo que todavía hay un reto muy, muy, muy complejo, ¿sí? No digo que vaya a ser fácil, ¿sí? Estamos de acuerdo que en el tema de 5G y 4G, apenas hay muchas zonas donde todavía no hay conectividad. En este último gobierno, pues en el gobierno actual se acaba de licitar de forma muy polémica, eso sí, unas bandas de frecuencias para zonas rurales, para llevar 4G a zonas rurales. Yo creo que el poder consolidar una red como 4G a nivel rural, pues yo creo que ya es un gran avance, yo creo que eso es importante y poco a poco, pues incorporar 5G no está mal. Yo creo que el problema no es que todo el país tenga en este momento 5G. Yo creo que el tema es que en este momento en todo el país haya conectividad. Yo creo que vamos hacia allá, falta muchísimo, yo creo que falta muchísimo, pero vamos hacia allá. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado en este momento es un jalón de orejas para todo el mundo, para todos los gobiernos, y yo creo que se dieron cuenta de que a esto hay que invertirle más, que a la tecnología hay que invertirle más, que hay necesariamente que conectar todo el país. Miren el problema educativo que tenemos en las zonas rurales, pues no hay clases básicamente, ¿sí? Pues la gente no tiene computadores, no tiene teléfonos y pues no tiene internet para acceder a eso. Y les ha tocado buscar otro tipo de planes alternativos que probablemente eran conceptos muy viejos como la radio y la televisión, pero yo creo que es el jalón de orejas que necesitaban para ir llevando estas tecnologías hacia allá. Antes de la revolución, antes de esta crisis, se había adjudicado las bandas de licencias para llevar internet móvil a las zonas rurales. Esperemos que después de esta contingencia, pues podamos empezar a masificar eso, ¿sí? Pero yo no creo que se trate de que todo el país ya tenga 5G, sino que se trata de ir llevando las tecnologías en el momento oportuno, sin importar si es de la más alta velocidad o no. Yo creo que de a poquitos podemos garantizar esa revolución tecnológica. Bueno, muchas gracias, Jessy. Bueno, Jessy, lo que yo sé que tiene clase a las 7:50. En los Andes dan horarios de clase muy raros, de 1 hora y 10, de 1 hora y 25. Esos son unos horarios todos extraños. Jessy nos regaló un ratico de su tiempo para podernos contar. Creo que quedó un mensaje muy bacano en los chicos. Y pues nada, Jessy, muchísimas gracias, hermano. No, a ustedes, la verdad, pues fue muy chévere poder compartir este espacio con todos ustedes y cuando quieran nos volvemos a ver. Muy bien, Jessy, muchas gracias A por ustedes, que aceptar la estén muy invitación. bien. No, a ustedes, muchísimas gracias. Chau, chau. Chao. Queda bien.